En teoría, ustedes esta semana tenían su control de ACV, ¿ya? Que por obvias razones no lo voy a hacer porque están con su mente respirando, ¿ya? En la mayoría. Por lo tanto, sería casi ya maligno hacer el control cuando ustedes están ahí más pendientes de cuánto salbutamol le tengo que dar al paciente, o si las nebulizaciones sirven, ¿ya? Un montón de cosas. Y lo otro, dado que ya se hicieron todas las evaluaciones de OKM, tenemos que empezar ya en el siguiente paso, que tiene que ser con las intervenciones. Recuerden que la nota del taller va a ser en que cualquiera de los parámetros que se evaluaron, porque ustedes evaluaron, porque ya todos evaluaron algo, tienen que mejorar o mantenerse para poder mantener una buena nota en el taller. Eso habíamos dicho. Si algún parámetro de los chicos de OKM baja de lo que está estandarizado ahora, tenemos un problema. Entonces tienen que ir pensando bien en las actividades y en base a eso, para que nos lleguen allá también este miércoles con muchas complicaciones, se va a hacer una adecuación. ¿Cuál sería? El grupo 1 y el grupo 2 ¿ya? No van a, bueno, el grupo 1 que le tocaba ahora la visita va a tener que reprogramar esa visita debido a que están con la mente en otro lado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a juntar estos dos grupos. ¿Por qué este grupo 2 de acá no? Porque, bueno, no lo había marcado, pero en sí, esta semana, el miércoles, como supuestamente estaba programada esta visita, y el día miércoles ahora al final tengo el vuelo que sería el 2 de octubre. Por lo tanto, no voy a poder estar y voy a faltar ese día y ese día. Ya que aquí se acuerda que estaba suspendido por lo mismo. La semana que tiene que ir es esta de acá, la semana del 14 de octubre. ¿Ya? Entonces el grupo 1 y el grupo 2 van a hacer su actividad. ¿Okay? Tendrían que ver, visualizar si van a trabajar en un solo gran esquema, como van a hacer el doble, yo espero el doble de amor a esa actividad. O si van a hacerlo por grupos separados, primero el A, después el B, o el 1 y el 2, como ustedes quieran, me van avisando con anticipación. ¿Okay? Lo que sí voy a hacer es subir una especie de pauta en donde ustedes van a describir las actividades que van a hacer. Y me la tienen que mandar obviamente antes de ir ese día, porque la idea no es improvisar. ¿Ya? La idea es que ustedes me muestren qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cómo van a trabajar esa actividad del taller. ¿Okay? Entonces, en base a eso, trabajaríamos esa semana. ¿Ya? Entonces aquí quedaría el grupo 1 y el grupo 2, ¿okay? Para que no se olviden. Esa semana del taller serían los dos y después ya el 3 y el 4 harían su visita normal. ¿Ya? ¿Dudas con lo de OKM? O sea, esta semana no tiene que ir el grupo 1, la próxima semana no tendría que ir el grupo 2. ¿Ya? Sí o sí, a la vuelta ya de la semana del 13, mala fecha ahí, vamos a retomar esa actividad para que ya tenga más tiempo para planificar. ¿Sí? Los laboratorios, esta semana el laboratorio normal, próxima semana el laboratorio normal también. Ya la próxima semana no les puedo perdonar un control, así que sí o sí la próxima semana va a ser un control de ACV, ¿no? Ya lo tengo visto. La otra semana, esta semana ustedes respiren, irónicamente. Y después la próxima semana no sé si tienen otra actividad, pero necesito tener controles para que esto pueda surgir o no funcione. Y tengo que ver que estudien porque esta semana o este laboratorio con uno de los grupos pregunté, ha habido biblioteca, nadie en ese día había sacado el libro de biblioteca que le había pedido que leyeran y ayer me enteré que 2 sí lo habían hecho, ¿ya? De 40. ¿Ya? Entonces igual usted cree que el profe no va a estar pendiente. Y un libro que ahí sé hasta dónde está. ¿Ya? Y si alguien lo quiere digital, lo tengo acá digitalizado también. Que no es la idea, pero físico es mejor. ¿Vale? Si no se acuerdan qué libro era, la última clase que hicimos, ¿ya? Donde les pedí que vieran un libro de Berta Boas de hemiplegia, evaluación y tratamiento del paciente con hemiplegia. Y eso, ya vamos a empezar a trabajar respecto mucho a ACV, le vamos a enfocar actualmente porque estoy hablando con los profes de hospital y lo que más están viendo ACV y en lo que más tienen que defenderse sería eso. ¿Ya? Entonces, vamos a darle harto énfasis en ese punto. Sí, entonces ya la planificación sería esa, los talleres, los laboratorios, esta semana normal, la próxima también, si es que llega a pasar algo en este país, que siempre pasa algo. ¿Ya? Pero hasta el momento todo normal. ¿Ya? La cátedra de esta semana y la próxima también normal, no tendremos mucha adecuación excepto estas, entre comillas, esta semana que no tendrían ni cátedra, ni laboratorio, ni talleres. ¿Ya? Esto lo vamos a ajustar de alguna manera. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver primero esto. Entonces sería la subsiguiente semana, ¿no? ¿Ah? En 2 semanas más, la subsiguiente. ¿De qué cosa? Que no habría cátedra ni taller.
la semana siguiente. Quiero que veamos este video y me van a decir de qué vamos a hablar hoy día en base al video. ¿Ya? Bollywood. The winner of this final set will be the national champions. North Carolina leading by 1. Yale and their team captain Scott Sterling. And we're all trying desperately to hold them here, or it's all over. Match point for the Tar Heels. Jones preparing for what may be the last serve of his college career. And here we go. Excellent serve. Setting up. Here comes the spike. Stop this return around. Oh no! Into Scott Sterling's face. And Yale finds it out. Unbelievable. Buckle up, ladies and gentlemen, because Scott Sterling's face has entered the real thing. Again at this replay. The angle at which Sterling deflects the ball off his skull is nothing short of perfection. Watching the bench wait with his face. Yale now on the prowl, taking the lead. Carolina setting up what is about to be a devastating return. And here it goes. Oh, Sterling makes another tremendous save. And North Carolina is wasting no time. Between Sterling's face and everything else. He looks as though he's praying the peaceful visage of head drama. We are all witnesses. Testify. Let us face on the sweetness Está bien, está of bien. instant replay. Wonderful save here, just complete sacrifice. The ball flies right past the blockers, into Sterling to wing his face, back over the net, and then right back to Sterling's face like an old piece of moving picture. That man will leave this court today knowing he gave everything he could. If he needs it all. The crowd is now on their feet. Like physical athletes who pull the weight of the world upon his back. So too is Scott Sterling for this team upon his face. Yale has come back from the brink and is looking to put this one into the history books. Point for Yale. Carolina finally pushed one through Sterling. Grabs Sterling. Here comes the spike straight to the man. Qué historia zapatero. ¿De los golpes en la cabeza? ¿Cómo se llama eso técnicamente? ¿Traumatismo? Puede ser. Clínicamente, ¿cómo se llama? Traumatismo encefalocránico. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar ahora en otra patología que es bastante común, sobre todo en personas de su edad, no tan quizás más añosas, pero es un factor común en personas que están en una edad adulta, por así decirlo, en época justo en la parte laboral o en una juventud media loquilla. ¿Ya? Entonces vamos a revisar esos puntos en un momento. ¿Profe, conmoción igual le llaman? ¿O no? Está la contusión, el TEC, ya la contusión es cuando hay, por así decirlo, una sacudida a nivel cerebral y es como una especie de pérdida de conciencia momentánea. Pero el traumatismo ya es un golpe que puede comprometer al encéfalo. ¿Ya? Entonces, estimados, ¿quién de acá nos ha pegado un cabezazo alguna vez en su vida? ¿Ninguno? ¿Cómo Yo para llegaba ponerle así la razón a alguna cosa? Nadie ha tenido pérdida de conciencia después de haberse pegado un golpe en la cabeza. No han llegado a ese punto. ¿Qué pasaría si usted va caminando por ahí como profesional de la salud y alguien se golpea la cabeza? ¿Qué va a hacer usted? Lo mando a dormir. Lo deja acostadito. Luego, ya duérmete. le pone la- ¿Qué pasa comúnmente cuando una persona se cae? Se levanta de inmediato. Hay ¿Qué es lo que que quieren que haga? tratar de que se calme, ¿no? ¿Y por qué tiene que quedarse quietito en el piso? Y si se quedó demasiado quieto, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo también. Usted como kinesiólogo tiene una responsabilidad, no solamente como kines, sino que también como profesional de la salud, en que cualquier accidente y cosa que pase, igual tiene que estar atento, pendiente, no puede hacerse loco, como se dice, y dice, no, ¿quién lo va a venir a recoger? No, ¿quién lo va a ver? ¿Ya? Si le encontraron la cantidad de situaciones en que uno está, hasta comprando en el supermercado les puede pasar. ¿Ya? Recién les conté, pero era de un niño, pero estamos hablando de acá adulto, el niño que se cayó del carrito.
ya recién egresado. Y hay otros que se ponen exponiendo, andan con exponiendo. O sea, no llegué a ese límite, pero iba con mi delante. Me cuento corto, había un niñito que estaba en el carro, que saben que la altura igual no es tanta, pero para un niño un golpe en la cabeza igual es prometedor. En el primer pasillo lo vi que estaba saltando, ya dije, este se va a caer. Me doy vuelta y escucho ¡pah! Dije, ya, ¿y la moral? La ética. Me devuelvo porque yo vuelvo ya no voy a nada. Niño en el piso, la mamá llorando, el guardia encima, toda la gente mirando, todos dando sus razones de que hay que no hay que levantarlos, hay que levantarlos. Y uno se acerca, tiene que hacerlo, ¿ya? Para poder ver si el pequeño tenía alguna complicación o no, como el doctor ahí, y no hacer eso tan rápido, usted lo ve, si había un compromiso a lo mejor de conciencia, etc. Pero les va a pasar, cuando estén trabajando, cuando estén jugando, los que hacen deporte, etc. Y una contusión o un traumatismo que es un poquito más complejo puede generar algún daño que sea permanente o inclusive daño que quizás puede provocar hasta la muerte. Por lo tanto, lo que ya vamos a observar es esto. ¿Cómo ustedes pueden definir traumatismo encefalocraniano? Con sus palabras. Con el mismo nombre. Acá. Lesión. Una lesión a nivel ya que puede comprometer quizás el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Qué podría pasar de inmediato cuando una persona se golpea la cabeza? ¿Qué es lo que podría? Dolor de cabeza, mareo. Eso sería como la consecuencia algunas veces, pero casi siempre lo complicado es que la persona pierda conciencia o que esté alterado temporoespacialmente. La visión igual, ¿no? Diga, La visión igual, ¿no? depende del lugar donde se golpee. ¿Sí? Vamos a tener ahí distintas formas de manifestación, pero lo vamos a dividir después dos, en una lesión primaria y una lesión secundaria. En el caso de definiciones generales, ¿qué podemos ver? ¿Ya? Intercambio de grupo de energía, de tipo mecánico obviamente, que va a generar un deterioro físico y o funcional del contenido craneano. ¿Tenemos mecanismos que pueden amortiguar los golpes? Sí, está el líquido cefalocraneano, que envuelve, que está a nivel de las meninges también quizás podrían soportar algo. Y obviamente tenemos el cráneo como la estructura que va a proteger al encéfalo. Pero esta estructura, como también lo va a proteger, también lo puede dañar. Al moverse adentro puede generar más golpes, hematomas, daño, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo vamos a ver de forma bastante común. Epidemiológicamente hablando, se van a dar cuenta que es la primera causa de muerte entre los 20 y los 40 años en Chile. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre los 20 y los 40 años? Sobre todo los varones. Carrete. Ya, pérdida de conciencia antes de la pérdida de conciencia podría ser. Choque. ¿Qué más podría ser? ¿Por qué entre los 20 y los 40 años pueden aparecer más de esto o hay una prevalencia mayor de estos traumatismos cefalocranianos? A esa edad, usted está en plena edad. La inmortalidad, ¿creen que están ahí? No, si yo choco, me caigo, me subo un árbol, me caigo, me subo arriba de una silla bailando hueca, ya me caigo también. Entonces piensan que es una edad en donde, indico, somos los humanos para no quedar, somos propensos a tener más accidentes porque se hacen más actividades y cada vez, algunas veces, mucho más riesgos. Por lo tanto, un golpe en la cabeza puede generar inclusive dependencia total o, como les decía, la muerte. Es la causa de muerte de alrededor de casi de la mitad de los accidentes de tránsito. Aparte del síndrome de latigazo, que es cuando la cabeza se va hacia atrás, son las contusiones o los golpes que pueden generar estos traumatismos. Estos traumatismos se pueden clasificar en dos: un TEC cerrado y un TEC abierto. ¿Cuál es la diferencia? La salida de sangre. Abierto sale sangre. Cerrado se mantiene igual. ¿Pero qué tendría que ver como diferencia? Un corte, ¿no? Una fractura y una extravasación del contenido craneano. ¿Ya? Ahí es más peligroso, a mi parecer, un traumatismo cerrado que uno abierto. ¿Ya? El abierto al menos uno va a poder magnificar que el golpe fue fuerte cuando se ve la fractura, inclusive se ve hasta parte del contenido, en algunos casos. Pero en un TEC cerrado no sabemos qué pasó por dentro, entonces la persona puede generar o puede estar generando más daño en una segunda etapa. Y el 3% de las consultas anuales en urgencia, sobre todo en la población infantil, son golpes en la cabeza. Eso es un dato como de la neuroquímica infantil, pero igual va a ser. Los bebés o los más chiquititos tienden a golpearse la cabeza porque están recién aprendiendo a caminar, o algunos tienden a ser un poquito más extremos. Pero el dato importante, estimados, es de acá. ¿Ya? Usted va a tener una población bastante joven, secuelada de algún traumatismo cefalocraniano, o después vamos a ver un traumatismo raquimedular. Si usted observa, tenemos los lóbulos y podemos ver acá la capacidad que tiene cada uno de generar funcionalidad. Sabe que el lóbulo frontal tiene que ver con la concentración, el movimiento, el occipital, la
captar estímulos, pérdida de, en este caso, la concentración, etc. Vamos a ver un paciente que no es como es normalmente, ¿ya? Y ciertas consecuencias se mantienen en el tiempo, que hay un daño ya más estructural, porque podemos tener un daño temporal producto de ese traumatismo encefalocraneal. Fisiopatológicamente, lo que vamos a ver acá son lesiones que son provocadas por el impacto y otras que vienen posterior al impacto. Las lesiones provocadas por el impacto le vamos a decir de tipo primario y las de tipo secundario son consecuencia de, ¿ya? Y esas son las que más quizás se observan en los pacientes con TEC. Si vemos las primarias, vamos a encontrar dos, que es el daño generado por el golpe, ¿sí? Que puede ser esta hemorragia que podemos tener producto de la fractura, que es lo más impactante a veces de algún golpe en la cabeza, pero no lo más grave, ¿vale? Porque desde el punto de vista anatómico y fisiológico, el cuero cabelludo y toda esta zona es de mucha irrigación, tiene bastante circulación sanguínea, entonces cualquier corte o algo se va a ver como si estuviera desangrándose el paciente, pero porque va a ser más profusa la irrigación. Entonces ya tenemos que ver, limpiar y observar ojalá que no tenga alguna hemorragia provocada por una fractura ya un poquito más compleja. Pero la mayoría de las fracturas son lineales, como la que vemos acá arriba, que son como fisuras, o son fracturas ya por compresión, que pueden ser estas que ustedes ven acá cuando el impacto ya un poquito más amplio, ¿sí? Si la fractura deja expuesta parte de la cavidad craneana, se diría que este es un TEC abierto, ¿sí? Y si se observa solamente una hematoma debajo y que el cráneo no tiene mayor exposición, sería un TEC cerrado, ¿sí? Imagínese usted como padre, sobrino o tío, se les cae su sobrino, que siempre se nos cae, ¿ya? Y empieza a sangrar. ¿Qué es lo que hace de inmediato usted? ¿Cuál es su reacción instintiva? Aparte de reírse porque se cayó, pero después cuando empezó a sangrar ya se empezó a preocupar. ¿Ustedes con la sangre se ponen nerviosos? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos sí? Con un ojo fuera. Estoy bien y todo el sobrino. ¿Qué tendríamos que empezar a observar usted? ¿Cuáles serían los primeros auxilios que le va a hacer a su usuario? A su amigo, se cayó, se pegó y empezó a sangrar. Usted lo ve que se paró, está bien, pero sigue sangrando. ¿Qué empezamos nosotros a estimular ahí? ¿Cómo se tiene una hemorragia? Hay que taparla básica, con presión. ¿Ya? ¿Y esa presión qué es lo que genera desde el punto de vista fisiológico? Un coágulo, retención de la Le formó un coágulo. Se ve al hematoma. otro lado. Técnicamente, fisiológicamente, ¿qué yo provoco con esa presión? Una vasoconstricción, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso por qué se provoca? La presión que uno ejerce, bueno, para... Por eso, la presión, no, tiene que tener cuidado porque tampoco va a ser mucha, no sabemos si hay una fractura a lo mejor de tipo compresiva. Pero cuando uno hace esta presión y tiende a, ojalá, detener la hemorragia, ¿qué mecanismo estamos tratando de activar? Los mecanismos de hemostasis. ¿Ya? La hemodinamia es como se mueve la sangre, la hemostasis es como yo la detengo. Producto de eso, yo voy a tratar de detener la hemorragia dentro de mis posibilidades. Tengo que tener todas las medidas de precaución que ustedes vieron y ojalá puedan ustedes después les voy a mostrar un curso a los que les gusta esto de la urgencia, poder perfeccionarse en eso también, porque como profesional de la salud tenemos que trabajar, ¿ya? Y tenemos solamente un ramo de primer auxilio que lo dan el segundo, y a esta altura ya se nos empiezan a olvidar las cosas, ¿ya? Con suerte se ponen los guantes porque la profe Gaby lo hace ponerse los guantes y tocan un guante que está sucio con uno contaminado que se escoba, ¿ya? Pero en el día a día van a tener que ustedes manejar eso de forma más natural y si les gusta el hospital, más todavía. ¿Ya? Entonces, usted va a tener que manejar esa hemorragia dentro de las posibilidades y ojalá, ¿qué hacer después? Contenemos la hemorragia, me quedo ahí, me lo llevo, lo subo al auto, me lo llevo. Lo llevo a la casa, le limpio, con suelito. Llega la mamá, ¿y qué le pasó? No, se cayó, lo botó el perro. ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál sería lo ético? Derivar a un centro asistencial, de inmediato. ¿Ya? No somos superhéroes, no somos especialistas, a no ser que usted sea kinesiólogo de urgencia, lo va a poder estabilizar. Pero ojalá durante ese periodo donde usted controle la hemorragia, poder también tener contacto con algún servicio médico o de urgencia y empezar el traslado de forma ya un poquito más contenida. ¿Cuál es la lesión primaria más compleja? Es la que se denomina daño axonal difuso, ¿sí? Que es un daño literal a la neurona.
Las neuronas de sangre tienen ramificaciones, conexiones, que van a estar una con otra y van a facilitar que podamos tener rapidez en la actividad. El problema va a ser que de producto de esta sacudida, o este daño, o esta energía brusca, las conexiones tienden a separarse, o inclusive la neurona, el axón, a romperse. Y ese daño axonal difuso, como usted puede ver aquí, como vamos a ver un movimiento, puede interrumpir la conexión nerviosa entre una y otra neurona. Producto de eso, vamos a tener consecuencias desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, más que la hemorragia, que es lo más visible, quizás lo más llamativo, lo que tenemos que tratar de evitar es que haya muchos daños axonales difusos que puedan provocar esto. Que producto del impacto vamos a tener lugares donde la circulación y donde el axón o la neurona en sí va a sufrir un daño estructural. En el momento no se va a poder apreciar quizá la consecuencia, pero después, cuando ya se estabiliza el paciente y vamos a ver las secuelas que quedaron, vamos a poder observar quizá un compromiso motor, sensitivo, visual, etc. ¿Sí? Entonces, dos lesiones primarias, la hemorragia visible, ¿ya? Podemos quizás controlarla, pero el daño axonal difuso es en donde usted va a tener que tener ahí más precaución. ¿Sí? Tampoco lo vamos a tratar de inmediato, tenemos que observar cómo se va a manifestar con el tiempo. Y las lesiones secundarias van a ser ya las consecuencias de lo que vimos anteriormente. Si el golpe genera una hemorragia, podemos tener complicaciones como una hemorragia subdural, o un hematoma, o intracerebral que está dentro del tejido, o epidural que va a estar por fuera de las capas de la meninge. O sea, vamos a tener lesiones o daños posteriores al mecanismo de la lesión. ¿Okay? Por lo tanto, la definición de una lesión secundaria sería esta de acá. ¿Ya? Son cualquier manifestación de una lesión o un daño en un paciente posterior al golpe, ¿ya? Que va a ser como consecuencia de esta situación. Ahora, estos hematomas, estimados, son más peligrosos aún. ¿Ya? Vamos a ver que, si se fijan, este hematoma subdural, que está debajo de la dura madre, vamos a darnos cuenta que va a generar presión contra el cerebro. Este hematoma epidural, que está por sobre las meninges y está entre las meninges y el hueso, también genera compresión. Entonces estas compresiones van a generar sí o sí un daño a nivel de la estructura del cerebro. ¿Cuál es más peligrosa? Esta de acá, la intracerebral. Si hay hemorragia intracerebral, vamos a tener una gran posibilidad de que el paciente tenga consecuencias o daño o muerte cerebral. ¿Sí? Los hematomas que son ya por fuera se pueden drenar de alguna manera, se puede controlar. Pero cuando hay hemorragia intracerebral, ya tenemos un paciente bastante complicado. Vean aquí cómo una fractura que uno observó que fuera lineal, ¿sí? Y empezó al paciente a sangrar, usted la controló, dicen, no hay problema, una fractura lineal, una fisura, controlémosla, váyase. Ya, no se pegó en la cabeza, le damos la. Después pasa el tiempo, el paciente manifiesta dolor de cabeza, pérdida de conciencia quizás, sacan una resonancia o un TAC y van a ver que producto de esa fractura se formó una hemorragia entre las capas del encéfalo y la fractura en sí, o el hueso. Y eso es consecuencia de la lesión primaria. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que acá en Chile hay un protocolo bastante bien establecido. ¿Ya? Cuando el paciente tiene pérdida de conciencia y eso se puede avalar a cierto nivel, el primer manejo es un TAC, una tomografía axial computada, para poder descartar esto. Que producto de quizás no poner mucha atención, el paciente quede con secuelas por no haber hecho bien el trabajo. Vean cómo se comprime acá el sector. ¿Sí? Y no sé si han visto las películas del juego del miedo y todas esas cosas. Yo creo que para algunos lo han visto, sobre todo en octubre. La forma de poder liberar la presión de esto es cortar parte del cráneo, sacar la parte de la carota y liberar esa compresión y drenar la hemorragia. ¿Ya? Es relativamente fácil, sí, no lo hago, pero es relativamente sencillo. Ahora, cuando hay un daño intracerebral, cuando estamos dentro del tejido nervioso, ya es complejo, un neurocirujano no va a querer entrar ahí, porque producto de los cortes lo más seguro que genere más daño que beneficio. Entonces, acá esto sí se puede, quizás, estos hematomas se puede drenar, y ahí podemos ver cómo la tomografía axial nos está indicando dónde está y qué está provocando como lesión. ¿Profe? Ahí podemos ver también hemorragia ya más interna. Ahí la sangre está comprimiendo el tejido del cerebro. Si se drena eso, el cerebro vuelve a su forma. Por así decirlo, se descongestiona.
muerte neuronal. Entonces hay que estar atento a que este hematoma se drene lo antes posible. Y acá aparece la teoría de Monroe-Kelly, que nos indica que cualquier hematoma estructural obviamente va a generar compromiso a nivel nervioso. ¿Por qué? Si se fijan en la primera gráfica, que está más arriba, podemos ver el contenido craneal, ¿ya? Con una presión normal intracraneal en donde vamos a tener volúmenes. El volumen venoso, el volumen arterial, el volumen cerebral como tal. ¿Y eso qué sería? El líquido cefalorraquídeo. Exactamente, el líquido cefalorraquídeo con su sigla en inglés. ¿Bien? Y eso se mantiene en una armonía porque su cráneo no crece ni se achica con el tiempo, ¿no? Cuando maduró, obviamente sí, ya usted tiene una cabeza de tal manera, pero usted cuando, no sé, hace actividad física, tiene menos sangre en la cabeza y su sangre se achica, no sabe por qué se achica. Y después cuando está estudiando su cabeza está grande, no tenemos esa capacidad. El cráneo y el cerebro tienen un volumen ya determinado, dependiendo de sus características genéticas. ¿Por qué hay más sangre venosa que arterial? Fisiología pura. ¿Qué es lo que hay más arteria o vena? En el cuerpo humano hay de 2 a 3 venas por cada arteria, por eso el volumen venoso es mayor. ¿Sí? Vamos a tener quizás más sangre venosa dándonos vuelta por el cuerpo que quizás la sangre arterial. Por eso las funciones venosas, ojalá alguno también haga funciones. La sangre venosa es fácil de encontrar, fácil digo también, pero cuando se hacen funciones arteriales son difíciles porque la arteria también no está tan superficial y un montón de cosas. Miren, el volumen cerebral no cambia. ¿Cuánto pesa su cerebro? Antes de entrar a la U, ¿cuánto pesa? ¿Y ahora cuánto pesa? ¿Va en ascenso o en mala inversión? El cerebro, estandarizando un poquito el peso, va a pesar entre 1 y 1.2 kilogramos. Hay una diferencia que es odiosa, pero dicen que el cerebro del humano, del hombre, pesa mucho más que el de la mujer, es mucho más grande, evolutivamente hablando. Pero empezar a usarlo, bueno, ya no sacamos nada con tener 1.2 kilogramos de cerebro si utilizamos el punto 2. Y en el caso de la mujer dicen que va entre 1 kilo y 1 kilo 100, solamente por estructura fisiológica. Otra cosa, también lo hemos dicho, cuando dicen, no, es que yo no ocupo el 100% de su cerebro, usted lo está ocupando desde hace rato. ¿Ya? Eso que dicen, no, que yo tengo más potencial, las redes neuronales tienen que activar, pero usted está ocupando su cerebro. Ahora ya está con la memoria RAM así, full, ya está con un producto de que usted está constantemente, le digo como estudiante, activando su cerebro. Este es el mecanismo en cómo vamos regulando nuestra presión intracraneal. ¿Ya? No puede ser estandarizada, ¿por qué? Porque no puede ser estático. El cuerpo humano no es estático. Si tuviéramos la cabeza estática y los volúmenes fueran fijos, acá se puede representar para quedar cerrada, no tendríamos cambio, metabolismo, mitosis, todo lo que usted conoce como intercambio de gases, etc. Por lo tanto, esto es lo que ocurre constantemente. El líquido cefalorraquídeo sale y se reabsorbe dependiendo de las cantidades que yo necesite, y el volumen venoso también va a retornar o va cambiando del arterial por lo mismo, dependiendo de las actividades que yo haga. Si yo estoy pensando, como en el caso que están ahora, en la mayoría está pensando, su volumen arterial y venoso está aumentando a nivel craneal. Si usted estuviera corriendo o haciendo actividad física, lo más seguro es que su volumen sanguíneo cerebral baje, porque no estamos pensando en correr y usted no está repasando la materia mientras va corriendo. Ustedes van repasando mientras van corriendo y van haciendo como un mapeo mental mientras corren. ¿Dónde se va a ir la sangre? Donde más se necesite, a los músculos, porque está corriendo, está haciendo actividad física. ¿Sí? Y ahora, como esta semana usted estuvo estudiando, la mayoría de su sangre está acá. Espero. Ese 8% del total de la sangre del cuerpo que tiene acá, ya puede generar una hemorragia constante. Y estos volúmenes, chicos, pueden ustedes empezar a darse cuenta que van cambiando, se pueden regular siempre y cuando no tengamos esto de acá. Eso lo que usted ve ahí es cualquier masa que afecte el contenido craneal. Cuando hablamos de masa puede ser hasta un tumor que genere mucha presión, o en el caso de lo que estamos viendo ahora, un hematoma. Ya que ese golpe puede estar generando mucha presión, el cuerpo trata de regularlo de alguna manera, si se fijan, trata de regularlo a través del líquido cefalorraquídeo y volumen venoso, de alguna manera trata de adaptarse a eso, pero debe haber un punto en cómo vamos a tener que esto ocupa demasiado espacio, comprime el cerebro y vamos a tener
un compromiso del sistema nervioso en general. Entonces, la teoría de Kelly habla de que nosotros a nivel de la presión intracraneal tenemos mecanismos para mantener esa presión estable, pero debido a cualquier hematoma o masa, si lo quiere decir así, o cualquier objeto que ocupe espacio, va a ir en desmedro del contenido craneal, o sea, va a ir afectando las estructuras que forman o van a dar, en este caso, funcionalidad al sistema nervioso central. Por lo tanto, cualquier hematoma va a haber un compromiso neuronal. Y aquí es donde entran ustedes, ¿ya? Muchos de acá espero, ojalá, que quieran salirse del rubro de la kinesiología tradicional, que también pueden ejercer, no hay problema. Se está yendo a la kinesiología de urgencia, ¿ya? Acá en Arica no hay muchos kinesiólogos de urgencia que conozco, uno o dos, por suerte, ¿ya? Y en Santiago están en casi varios hospitales, o sea, es algo que va a empezar a explorar, ¿ya? Y dicen, pero profe, el kine de urgencia, ¿qué es lo que hace? Lo de la parte respiratoria, manejo prehospitalario, estabilizarlo, hace el kine. No lo hace el paramédico, sin deberse tampoco el paramédico, ni tampoco el enfermero que a veces estaban ahí arriba del SAMU. No, está el kine en la parte ventilatoria, que es como lo que se está explotando más. Pero también se puede trabajar la estabilización de traumatismos cefalocraneanos si usted se especializa, porque prehospitalariamente obviamente hay que tratar de ver si hay un daño cerebral, manejo de la hemorragia, cualquier atención primaria que usted jugada le va a servir. Pero lo que hay que ver si hay un compromiso de conciencia. Lo primero, ¿sí? Se cae alguien, usted de inmediato, tengo que ver si perdió la conciencia o no. ¿Cómo yo mido la conciencia? ¿Con el estado de conciencia? ¿Con el estado de? Claro. ¿Puntaje máximo de Glasgow cuánto era? 15. ¿Puntaje mínimo? 0. ¿Existe Glasgow 0? A ver. Lo menor es 3, lo máximo 15. Ustedes en este momento, a los que algunos estoy mirando, están en un Glasgow 12, 13. Ya no están en 15. ¿Ya? Están mirando así como al respirador o están repasando otras cosas. Recuerden que la escala de Glasgow veía sería respuesta ocular, respuesta a las consultas y la respuesta motora, es donde yo clasifico y voy dando categorías. ¿Ya? Mientras más alto sea el número, mejor va a tener el pronóstico el paciente. Tiene una escala de Glasgow donde no hay tanto compromiso de conciencia. Y si los valores son bastante bajos, algunos dicen de 8 hacia atrás, ya es un compromiso bastante complejo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Lo que hizo el ministerio, que está haciendo la red de salud a nivel nacional, según la escala de Glasgow, hacen un manejo hospitalario. Ustedes se manejan con esto, ya vieron la normalina, hielo, los fructogramas y cosas. Muy parecido a cuando el paciente tenía un score letal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Está el valor para allá, se hace esto, está el valor para allá. Estos mismos gráficos se utilizan ahora en el paciente con TEC. Paciente con un Glasgow, que son las siglas 15. Entonces, utilizan el paciente, no hay compromiso. Ya. ¿Qué factores de riesgo pueden haber? ¿Qué podría hacer si el paciente se golpea la cabeza? Es su amigo, se cae, se golpea. Usted le hace la pregunta del Glasgow, usted que está con un Glasgow bastante alto, 15, está bien. Pero ¿qué factor de riesgo podría haber? De los primarios, la hemorragia. Puede estar ahí con hemorragia, por lo tanto, tengo que ver si hay factores de riesgo, si sí o si no. Fíjense, inclusive si el paciente no tiene muchos factores de riesgo, igual se le hace una radiografía del cráneo para poder descartar alguna lesión. Que sería esta secundaria que hablamos recién también. Que quizás no se nota mucho al principio, pero sí aparece después. Este hematoma, etc. Si hay factores de riesgo, ¿qué cosas? Pueden ver ustedes que hay una laceración, que hay un hundimiento del cráneo, que el paciente se le nota la fractura, pero está consciente. Tengo que sacar un TAC, una tomografía axial computada. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Imagenológicamente hablando. Muy bien, el TAC yo veo el tejido. En este caso la radiografía solamente me permite ver el sistema óseo. Por lo tanto, una fractura sí se podría ver. Pero si yo quiero ver un daño estructural o un hematoma, como vimos recién, tengo que sacar un TAC. ¿Sí? En Arica, ¿cuántos TAC hay? ¿Cuántos tomógrafos hay? ¿Cuántos resonadores hay? Pocos. Ya creo, ¿no? 2 o 3. Ahora llegaron al laboratorio, pero antiguamente habían resonadores que sí se hacían, pero la calidad, ya, la imagen en sí no era muy buena. ¿Se han sacado alguna tomografía a su cerebro? Yo pensaba que era bastante caro, pero no era tan caro. ¿Ya? La resonancia sí, esas son muy más caras. Pero un TAC
cerebro, como igual una anécdota para el currículum. Ahora cerebro. Pero es parte del protocolo. ¿Cómo yo voy derivando? Si en la fractura del cráneo no hay nada, hacen una evaluación para ver si se agrava o si no, para la casita. Eso quiere decir que el paciente se mantuvo bastante bien. Si cuando usted tiene que no hay factores de riesgo, pero sí hubo una fractura, para descartar se hace la tomografía. Si hay factores de riesgo y si hay una fractura de cráneo, ya, pero el TAC, si el TAC muestra lesiones, hospitalizamos y hacemos una evaluación neurológica. Si el TAC no muestra lesiones, pasamos a tener ya solamente un protocolo de observación y después posiblemente el alta del paciente. Y así se va manejando, pero ¿cuál es el problema? Cuando se complejiza este TAC. Cuando vemos que ya el paciente está en Glasgow 13 y 11, no se van a olvidar jamás el intervalo de ese, ¿ya? Si el paciente tiene algo de compromiso de conciencia, sí o sí va al TAC, ¿vale? Si el TAC muestra lesiones, se hospitaliza y se evalúa por el especialista, valga la redundancia, y si el TAC no muestra lesiones, se pregunta si el paciente consumió alcohol o drogas. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas de acá aparecen y aquí no? Porque acá no se preguntó si el compadre consumía algo o ayahuasca, no tengo idea. Pero acá sí. Hay una alteración ¿Qué ya. podría producir esto? Alteración de percepción. Alteración en la conciencia, pero no producto del golpe, sino que ya venía ya con la alteración ya en el cuerpo. Imagínense usted ahí estaba dándolo todo con 5 terremotos. Sano. Se cayó, se pegó en la cabeza. Más sano todavía. Está medio nublado. Podría ser que a lo mejor el caso suyo no aparezca en 15, sino que tenga algo de ahí. Cuando le pregunten algo, no den una respuesta muy coherente. ¿Ya? Oye, voy a manejar, que no trajiste mi auto. ¿Ya? Y uno dice como que, puede ser. Y el consumo de droga, obviamente, es pan de cada día. ¿Ya? Estupefaciente, planta con múltiples puntitas, etc. Puede generar posibles compromisos de conciencia y para poder descartar, ¿ya? Se hacen quizás un test, entre comillas. El test es preguntarle, oye, ¿consumiste algo antes de venir? ¿Cuál es la respuesta? No, los ojos rojos así, duros, como zapatos en el techo. Entonces, igual esa pregunta es como bastante ambigua. Y la hacen casi siempre más los enfermeros que quizás nosotros. Igual ustedes cuando ven ahí los están estabilizando se les pregunta, oye, ¿qué tomaste? No, nada, tío. Y estaba mal, ¿ya? Entonces, hay que sacar esa duda para ver que ese Glasgow no sea producto de alguna alteración por consumo de alguna cosa externa, o si es producto de un golpe, ¿ya? Y se fijan, si no hay consumo de drogas, se hace también una evaluación y se replantea la evaluación neurológica. Pero si hay consumo, se mantiene la urgencia. ¿Para qué? Para ver que esto se le baje de alguna manera y atribuir a que si él consumió droga o alcohol, producto de esta de que esto se metaboliza, el paciente se mantenga un poquito más estable. ¿Sí? Pero el problema es este de acá. ¿Ya? Muchas veces he visto que los niños se caen, o las personas se caen, y tener acceso al resonador o al TAC en el momento es bastante. Pasamos a un Glasgow 9-12. Ya tenemos un compromiso ya un poquito más marcado de la conciencia, el paciente quizás va a tener alguna complicación, por eso, más que hacer el TAC de manera inicial, se hace el manejo inicial del ABCDE. ¿Alguien conoce el ABCDE? Es una sigla como antiguamente se hablaba de, se me fue la de la parte musculoesquelética, una que se trabajaba, ahora se trabaja con el Peace and Love, que es todo el tema de la sigla de trabajo del manejo del paciente traumatológico. Pero antes se hablaba de otros tipos de siglas, que ya no existe ya. ¿Qué será ABCDE? ¿Alguien se lo tiene en la mente? ¿Era auxilio, enfermería? ¿Nadie se acuerda? El ABCDE es ver si el paciente está estable hemodinámicamente. O sea, ¿qué es lo que hace primero? Producto de esta pérdida de conciencia un poco más marcada, hay que revisar que el paciente no tenga un compromiso vital. Hay que ver que el paciente se mantenga estable dentro de los parámetros normales. Airway. La A, ¿qué sería eso? Inglés 1 y 2, por favor, que afloren. La mayoría que afloren en inglés 1 y en inglés 2. Vía aérea. ¿Cómo tiene que estar la vía aérea? Vía aérea inolvidable. ¿Ya?
¿Ya? Esta vía aérea permeable, ¿cómo usted se da cuenta que el paciente tiene una vía aérea adecuada? El paciente tiene un buen ciclo respiratorio. ¿Qué más? Si usted está en urgencia, va a empezar, pero estoy sacándole la frecuencia respiratoria. Tengo que seguir mirando al paciente. ¿Ya? ¿Cómo usted puede ver que el paciente está respirando de una manera más rápida? El espejito en la nariz. Si se empaña es porque hay intercambio de... Y así usted va a poder trabajar. Y ahí vemos vía aérea permeable con la respiración que se caracteriza, que es difícil, ¿ya? Está en inglés, por eso es ABCD, ¿ya? Y vemos si está dentro de sus parámetros respiratorios, está bien, y si hay algún daño a nivel de la parte de una hemorragia, la C de circulación, ¿ya? Alguna hemorragia mantenida o que se haya exacerbado más de lo normal. Disability y exposure, ¿qué sería eso? De disability, inglés, ya que usted está fresquito. ¿Qué sería? Si hay alguna disfunción y si el paciente está expuesto a factores de riesgo. A, B, C, D, E. ¿Ya? Los que quieran trabajar en eso tienen que hacer el ATLS, es un curso bastante bueno de certificación para el manejo de pacientes con urgencia. Si el paciente lo mantengo estable, trato de ver que ese Glasgow está más que nada ya un poquito más controlado y no hay factores de riesgo. Nuevamente vamos a saltar y si se fijan, vamos viendo ya alguna complicación un poquito mayor. Si el paciente ve o se nota que hay un compromiso, se va hacia la cirugía. ¿Qué compromiso puede ser? Un hematoma que se esté formando, entonces lo llevan a la cirugía para drenar ese hematoma. Si el TAC no muestra nada, lo llevan a un PC, que sería el paciente crítico para ver cómo él evoluciona. Si el paciente se deteriora con el tiempo, se hace un TAC nuevamente, y si el TAC muestra algo que sea complicado, a la cirugía, y si no, se revisa nuevamente hasta darle el alta. Ya, lo más complejo es cuando tenemos un Glasgow bajo 8. Ya hay un compromiso de conciencia un poco más marcado. Estamos acercándonos ya casi al coma, producto de la ABCD. Si se fijan, acá no hay ya muchas variantes. Si el paciente tiene un Glasgow un poco más marcado de su compromiso de conciencia, se estabiliza, se hace el TAC, pero sí o sí se evalúa quirúrgicamente para ver si se cuida o se opera. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que ustedes ojalá estar atentos a esto. Como les decía, ahí vamos a ver eso después. ADS, creo que vea la sigla primero. Ese curso que es de lo que estábamos viendo recién, el ABCD, ese ATLS es bastante bueno. Antiguamente era más caro, es presencial porque es con evaluación teórica y práctica. Y lo que más me encanta y lo que deberían hacer todos los cursos es que dura cierto tiempo, como la licencia de conducción. ¿Ya? Entonces, para tú poder seguir avanzando y seguir teniendo una ATLS mayor, o seguir continuando con esa categoría que tú tienes, que es un kine de urgencia o tienes un manejo de soporte de vida ya avanzado, según lo que se dice ahí, se tiene que ir constantemente certificando, ¿ya? O actualizando, porque esto va cambiando también día a día. Entonces, se fijan, hemos visto solamente un manejo pre. Hemos visto que se dañó el paciente, lo estabilizó y llegó al hospital. Ahora veamos qué hace el kinesiólogo con un paciente con un traumatismo cefalocraneano. Si es que se complejiza más la lesión. Demos un momento para poder revisar acá. Al parecer se había sido un accidente grave. El cerebro pues estaba prácticamente por estallar. La perseverancia. Gracias a esta inauguración podemos lograr tener fuerza y paciencia para seguir nuestra vocación hasta el final de nuestros días. Le había marcado a alguien de Etapalpa para informarle que mi hermano había tenido un accidente y que al parecer se había sido un accidente grave. Recibimos llamadas del neurólogo Comentó que Brandon no tenía tiempo que tenía que
que es el traumatismo craneoencefálico, también tenía su mano fracturada y tenía fractura expuesta de tibia y peroné. Tuvo diversas cirugías, hubo complicaciones, tuvieron como desenlace la parálisis de la mitad de su cuerpo. Yo no sabía cuál podría ser su mejoría, pero los neurocirujanos, neurólogos, rehabilitadores nos decían que lo que no se hiciera en el primer año después del accidente, pues ya no se iba a lograr después, que es muy complicado, muy difícil. No sabíamos por dónde empezar, dónde buscar. Su pronóstico de rehabilitación era pues, relativamente bajo, pero poco a poco empezó a salir adelante. ¿Qué pensamientos quieres tener? Te pregunto esto porque la ciencia por un lado nos dice que no todos los pacientes que sufren una lesión cerebral se van a recuperar de la misma manera. Pero también es la misma ciencia la que te dice que prácticamente cualquier pensamiento que se te venga a la mente va a ser reforzado por la formación reticular. Es decir, todo lo que pienses, positivo o negativo, va a ser lo que va a incrementar la actividad cerebral. Habrá ocasiones de ni siquiera dejarlos dormir. Ahora, cuando tenemos pensamientos positivos, se activa el sistema límbico, entre ellos el hipocampo, estructura encargada del desarrollo de memoria y aprendizaje que podrás utilizar en tu neurorehabilitación. Todo radica en creer. Es aquí donde la ciencia se une con la fe. Hola, mi nombre es Brando Oliva. En el 2022 sufrí un accidente muy grave cuando iba en bicicleta, que me atropellaron, estuvo muy difícil todo, casi moría. Mi 2022 fue en el hospital. Al principio cuando llegué aquí a la rehabilitación, llegué en silla de ruedas, no podía caminar por mi propio pie y tampoco podía mover el brazo muy bien del lado izquierdo. Me sentí incertidumbre porque pues qué hago para volver a ser independiente. Conforme fueron pasando las sesiones, logré ver que ya podía moverme del lado izquierdo y ya podía hacer más cosas. Fueron mejorías muy tal vez. No se desesperen y que persistan, que sea algo muy difícil. Dado a la evolución que fue dando, hablan de un 90-95% de su rehabilitación total. Real Solidarte. Hacemos que la fácil. Es súper fácil decir que muchos pronósticos que ustedes van a ver no tienen, no, ¿para qué? Sobre todo acá en una situación que a veces no tenemos los mejores accesos a la rehabilitación. Entonces, estos casos, ¿por qué los coloco? Aparte de sensibilizar un poquito y se vayan a la parte neurológica y dejen el mundo respiratorio, es que su labor no es aprender, y voy a insistir, todos los años que me conozcan, en aprender por aprobar. Aprender porque les va a ir bien en una prueba, o que se sacaron unos 7, o sacaron unos 4, sobrevivieron. Cada uno tiene su forma de poder avanzar acá en la universidad, su ritmo, su estilo, etc. Pero lo que tienen que tener ustedes claro es que la responsabilidad que están asumiendo es bastante alta. Mucha gente va a venir a buscarlos a ustedes para lograr esto. Y si ustedes a lo mejor no están o no se sienten bien preparados, van a tener que tomar esa responsabilidad de que ustedes están tomando acá el rubro de la kinesiología como parte de su día a día. Esto lo que están estudiando ustedes para poder trabajar de aquí en 30 años, 40 años y seguir trabajando. Lo bueno de la labor del kinesiólogo es que va a depender de que si el kinesiólogo se cuida puede trabajar muchos años. ¿Ya? Si el kine a lo mejor no se cuida mucho va a durar hasta los 50 porque no se va a poder agachar y el paciente tampoco, van a estar los dos en tratamiento. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes tomen esto como conciencia. Hemos visto la CD. Me encantaría, ojalá estoy haciendo gestiones para que puedan ver una CD directo. Les va a tocar quizás algún familiar con una CD. Ustedes mismos van a tener quizás que trabajar con un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefalocraniano o el que vamos a ver más adelante que es un traumatismo raquimedular, porque son cosas que se ven todos los días. ¿Ya? Y la labor del kinesiólogo es eso, entregar todo lo que sabe para poder mejorar esas habilidades. Bueno, el video lo deja claro, o sea, muchas veces las expectativas no son tan altas, pero es porque es más fácil decir no va a poder que quizás intentar, ¿ya? Y la responsabilidad que uno toma, insisto, es bastante alta. Así que los invito a empezar a reflexionar a eso, rindan, denlo todo siempre, pero piensen en que lo que están aprendiendo es para hacer avanzar a su futuro usuario. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir ahora en el tema catedrático, vamos a revisar la prueba, ¿ya? Como lo decía.
Pero De 10 a 16. lo que vamos a hacer, niños chicos, de 6 a 10. es de alguna manera, hay algunos que les fue bastante bien, pero vamos a hacer algo para poder promediar esta nota. Ya, buscar alguna forma de poder, pero le voy a buscar ahí el enfoque para que ustedes también se motiven y todo. Esta nota, la que se sacará en la evaluación, va a seguir en intranet porque tenemos que tener una nota puesta en intranet, porque tengo de aquí al final del semestre para poder hacer este trabajo de ecuación, ¿ya? Para que ahí después estén atentos a lo que quizás les pueda pedir. ¿Ya? Si les pido que lean un capítulo y no lo hacen, pues ya estamos mal. ¿Sí? Ya. Herrera, Flores, Baduri, Javier Flores. No voy a mezclar si la vía corticospinal y tenía una lesión o no. Son sucedáneos de Pavinsky, por ejemplo, o sea, se hacen sí o sí para corroborar el Pavinsky. Según Campbell, un nivel 4 representaría una hipotonía severa. Falso. ¿Hasta cuándo llega el Campbell? Hasta 3 nomás. Le he hecho el Ashworth 5, el Campbell 4 y siguen cayendo. ¿Ya? Entonces esa es la última, es falso. Ya. Vamos acá a lo que nos compete. El caso clínico, que no lo voy a leer completamente, ustedes ya lo describieron, vieron una persona de 62 años, ¿ya? Que tiene hipertensión, que acude a urgencia, ha tenido problemas para hablar, para tragar sólidos y líquidos, debilidad de los músculos del cuello durante la última semana, si lo quieren ver así, lo que compromete su sostén cefálico, o sea, no puede sostener muy bien la cabeza. No refiere infecciones recientes ni otros síntomas relevantes en la anamnesia aguda. Hicieron la exploración física, hicieron la descripción, y ahí usted tiene que ir completando el protocolo. Pares craneales, eran hartos nervios que usted tiene que evaluar, que son 12. Recomendación siempre, aunque no lo quieran, bueno, el espacio tampoco era el más amigable, pero vayan descartando uno por uno, ¿sí? Y vayan adecuando su evaluación, lo que ustedes saben del par craneal, partiendo por los números romanos, por favor, ¿ya? Nervio olfatorio, etcétera, ya, el 1, el 2, el 3 y así, hasta inclusive el lenguaje más técnico, porque hay algunos que omitieron unos pares y ahí aparecía, no tiene esto y esto, y eso es directamente con el par craneal. Por ejemplo, dice, no se evidencia anosmia ni ageusia. La anosmia es que el paciente puede oler. Si tiene anosmia, hay un compromiso del primer par, entonces el primero está normal, y solamente por lectura. ¿Sí? Ageusia, ¿qué es lo que da? El gusto. Si el paciente tiene alteración al gusto, sería el par craneal número 7. Por lo tanto, la parte sensitiva del séptimo estaba bien. Y así van descartando. Que dije al principio, el paciente, debilidad de los músculos del cuello. ¿Quién inerva los músculos del cuello? El espinal. ¿Qué número es? Exacto. ¿Ya? Entonces, a veces es por un tema más que nada de que se entiende que están con poco tiempo, pero están los pares ahí. Tienen que tratar de ya tener esa seguridad de reconocer la función de cada uno. ¿Cuáles serían los que estaban quizás más comprometidos? El séptimo, porque hablaba de compromiso de la movilidad facial, pero en su parte motora, no en su parte sensitiva. El noveno, posiblemente el décimo, ya con la deglución. El décimo, ¿por qué digo no tanto? Porque para tener un compromiso vagal hay que tener un compromiso mayor de esto, pero se asocia también con el noveno, podría ser. El onceavo y el 12º estaban alterados sí o sí, porque había poca movilidad en la lengua. Dice, lengua con disminución en la movilidad, en la protrusión y lateralización. Protrusión es cuando la lengua sale. Y lateralización es cuando llevan las lenguas hacia los lados. Entonces igual es distinto, usted no va a encontrar la ficha clínica, paciente no puede mover la lengua hacia arriba, hacia abajo y de ladito, no. Va a poder, el paciente no saca la lengua, no. Terminología clínica, producción, retracción de la lengua, y así.
Entonces ahí tenían 2 puntos en los pares craneales, si es que estaban todos más o menos organizados, los 2 puntos, si algunos estaban ya incluso 1,5 puntos, si ya no había que hacer medio punto, traté de hacerlo así como lo más sutil posible. ¿Ya? La exploración del sistema motor. Acá sí ya habían parámetros que sí se tenían que ir descartando. El tono muscular, jamás se habló del tono muscular. Entonces, sin evaluación. En ninguna parte se hablaba del tono en la evaluación. El trofismo, sí decían disminución del trofismo en las extremidades superiores. Ustedes podían poner disminución de trofismo o hipotrofismo en extremidades superiores o trofismo normal en extremidades inferiores, como ustedes quieran. Pero sí habían datos del trofismo. En la fuerza muscular, y aquí hay algunos que se sabían la escala de memoria, ¿se entiende? Saben que el M5, el M3, el M4, el M2, el M1, pero yo no quería que me dijeran lo mismo de arriba, que me ponían el músculo M5. ¿Qué significa eso? Si ya estaba acá arriba, me dicen que había un M4, tienen que ustedes ir viendo en qué categoría los van a colocar. Si el paciente tiene un M3, ¿es un músculo normal? No cae menos mal en esa. ¿Ya? El M5 lo normal cuando vence la resistencia y vence también la gravedad. Pero la gravedad hay una resistencia parcial, moderada, como quiera decirle, pero no. Algunos ponen resistencia máxima, como así un músculo. Ya, se entiende, es una resistencia. El 4, que vence quizás una resistencia un poco menor. El 3, que solo vence la gravedad. El 2 es un músculo que no vence la gravedad, pero sí tiene algo de movimiento, y así usted los tiene que categorizar. Inclusive lo pueden categorizar como lo dice Oxford, donde dice que tenemos una categoría que está, por ejemplo, buena, regular, escasa fuerza, fuerza mínima. Las escalas no son para que se la aprendan así literales, chicos. Pueden asociar la del MRC, cómo se conjuga con la de Daniels y cómo se conjuga con la de Oxford, que son las 3 que conocemos. Pero, bueno, la de Daniels es la que más trabajamos. Pero si usted le dice M5 a un kinesiólogo, lo tiene clarito. Pero usted le dice, no, el paciente tiene un M4, a cualquier otro profesional a lo mejor no lo conoce. Y eso se interpreta como una fuerza dentro de lo normal con un pequeño déficit que nos llega, o fuerza buena, si quiere poner, no es excelente. Y así vamos categorizando. ¿Dónde habría fuerza mínima, que sería un M1, los extensores de cuello? Fuerza escasa, que sería un M2, flexores de cuello, aductores y aductores de los dedos. Fuerza regular o dentro de lo que podríamos decir regular, porque un M3, elevación de hombros, flexión y extensión del codo, flexión y extensión del carpo. Un M4, que es una fuerza ya un poquito más dentro de parámetros casi normales, abducción y abducción de hombros, etc. Ahí ustedes tenían que ir categorizando. Esa es la idea de antes. Rangos articulares. ¿Qué decía? Bueno, que tenían rango normal en extremidad inferior y estaban disminuidos en extremidad superior. Ese era el dato que nos daba. Actividad refleja. No coloquen el Seidel, el Seidel ya está arriba. Se tiene que interpretar eso. En extremidad superior sería normal y en extremidad inferior sería hiperreflexión, porque hablaba de un Seidel 3. Listo, así era la categorización. Movimientos anormales, coordinación y marcha, sin alteración. ¿Ok? ¿Cómo yo digo la coordinación y la marcha? Dice que había claudicaciones, sí, pero respetaba la fase de la marcha. ¿Ya? El tema de coordinación, el tema de movimientos normales, salía ahí. Pruebas cerebrosas normales. ¿Qué hace el cerebro? Coordinación muscular, tono muscular, inclusive en este caso la coordinación está dentro de eso. Como información que uno ya debería empezar a usted a tenerla como de forma automática. No tendría que declarársela si usted sabe que el cerebro hace todo eso. Es la intención. ¿Ya? Porque se están pasando a un nivel superior, estimados. Ya no tiene que ser tan lineal o tan estructurado, tiene que empezar a sacar sus propios razonamientos. Y en el caso de la sensibilidad, bueno, había una alteración de la vía espinotalámica lateral, porque había complicación ahí en las manos a nivel del dolor, era solamente la lateral. En la sensibilidad profunda no había evaluación, no había ningún tipo de evaluación, entonces sin evaluar. Y muchos se saltaron la letra D, sabiendo que el protocolo tenía una letra A, B, C y D. La D que salía ahí dice capacidad, independencia, autonomía, sin evaluación. Inclusive en la última parte del caso dice, no se evaluaron escalas de actividad básica de la vía D, o actividad independiente de la vía D. Y algunos lo dejaron en blanco. Si está en blanco se perdieron 2 puntos gratis. Por eso les repasaba siempre, acuérdense que las letras del protocolo es la letra A, B, C y la D. La A para el craneal, la B la motora, la C la sensitiva y la D es la de la escala de independencia. No se vayan a olvidar de eso, el protocolo que estamos manejando. En relación a los antecedentes presentados, planteé 4 metas terapéuticas con
abogar con que me pusieran objetivos, porque están en ese proceso ustedes de empezar a manejar lo que son los objetivos. El profe Eduardo está trabajando una técnica que es la SMART, si no me equivoco, en donde ustedes van generando objetivos, y si cada uno de nosotros que hacemos ramos distintos empezamos a plantear objetivos de forma aleatoria, es colapsa. ¿Ya? Inclusive, no es por desmerecer quizá a otras escuelas de formación, ya no se habla casi de objetivos, se habla de metas. Ya, los objetivos ya casi se siguen planteando en la mayoría de las cosas, pero se está renovando ahora a hablar de metas terapéuticas porque es algo más aterrizado. A veces objetivos planteados, objetivos generales que son bastante amplios y después los específicos que no se diferenciaban mucho de objetivos operacionales, teníamos la confusión que es lo que hacía cada uno, ya, a nivel terapéutico. Pero ahora poner metas terapéuticas es lo que quiero lograr con el paciente, y el paciente inclusive está más tranquilo, ¿ya? Y sin presiones de lo que vamos a hacer. ¿Qué podrían ustedes colocar acá? Aumentar la fuerza, aumentar la movilidad de los músculos del cuello inferior superior que estaban debilitados, rehabilitar los déficits sensoriales, no con esas palabras, pero quizás quise interpretar lo que ustedes me querían decir, ¿ya? Y algunos reflejos que estén alterados, optimizar la eficiencia de la deglución, mejorar la capacidad de comunicación que tenía el paciente, etc. Había varias metas que se podrían lograr, pero metas kinésicas. ¿Ya? Hay algunos que se fueron para el lado vivo, igual catedral de cierto cariño, el mejorar la calidad de vida. Ese ha sido el objetivo, pero no una meta. Una meta es que ojalá de corto plazo, que se quiera cumplir, que el paciente vaya logrando etapas por etapas. Y ahí después se logra el objetivo y mejoramos la calidad de vida. Sacaron como también educar a la familia. Sí, también hay que educar a la familia. Entonces, de las 4 metas, ese es un objetivo más que una meta, pero también se lo respeté en la mayoría. Y eso, ¿ya? ¿Cuántos puntos tenía? Bueno, en el caso del análisis completo del caso tenía 24 puntos el protocolo, 8 puntos las metas terapéuticas porque eran 2 puntos por cada meta. En total la parte de atrás tenía 32 puntos, todo lo de atrás. Y la parte de adelante eran 10 y 10, lo que nos da un total de 52. El puntaje máximo que se alcanzó, no me acuerdo, no fue el máximo en sí, por lo tanto bajé la escala igual un poquito. De 52 bajó a 48. ¿Ya? Entonces lo que se sacaron un moradito era más intenso, ese moradito no era tan... Es para aterrizarlo un poco. Si ya lo revisaron, lo van a firmar, donde está la nota, fírmenlo y me lo entregan. Si tienen dudas, se quedan, y si no, pueden ir a respirar. La mayoría. Próxima semana vengan con ropa cómoda. Igual estoy avisando en el laboratorio. Traumatismo cefalocraniano. Traumation. Es lo mismo, esa es la misma. Saluden. Manden saludos al reality Gran Hermano Utah.